podemos aprovechar el intermedio y ya les voy presentando a las siguientes personas, que esta ya por deformación profesional, pues es que les conozco bien y ellos me conocen a mí, con lo cual yo creo que puede ser incluso peor. Pero vamos a intentar hacerlo ordenadamente también. Me acompañan aquí Izaskun Astegieta, que es directora de la Fundación Usoa. Lleva 31 años trabajando con diferentes servicios de apoyo a las personas con discapacidad intelectual. La Fundación Usoa fue constituida en 1985 por iniciativa de familiares de la asociación Abdema y presta apoyos en el territorio histórico de Álava a 140 personas. Miquel Barrón es director desde hace 20 años de la Fundación Futuvide, coordinando un equipo profesional de 23 personas y 60 personas voluntarias. Futuvide es una entidad constituida en el año 1991 que trabaja en el territorio histórico de Vizcaya, apoyando a 220 personas con discapacidad intelectual y a cerca de 100 familias. Óscar Carcedo es director de la Fundación Gertuan, entidad que nace en 1983 de la mano de la Asociación Guipuzcoana de Familiares en favor de las personas con discapacidad intelectual, ATSEGI. ¿Lo he pronunciado bien, Óscar? Bien. La Fundación tiene por objeto prestar apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica a personas adultas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se encuentren en situación de desamparo o desprotección en el territorio histórico de Guipúzcoa, apoyándoles en la toma de decisiones y fomentando su autonomía y desarrollo personal. Y se mantiene Oyer como representante permanente de la mesa, ¿no? Sí he de decir que nosotros cuatro formamos parte de una asociación de entidades que antiguamente éramos entidades tutelares, que es LIBER, que tiene presencia en todo el territorio nacional y que, bueno, esa es la ventaja que tenemos de conocernos, porque compartimos un montón de experiencias y distintos foros, y la verdad es que vamos a tocar una serie de temas que son comunes, que sí que se van a ver aquí, pero que en realidad se pueden extrapolar al resto de las comunidades autónomas. Para no entretener mucho más, empezamos también por ahí y a mí me gustaría saber, si queréis, pero muy brevemente, la primera parte, que es una pregunta común que hemos hecho con la mesa anterior, que Oyer esta ya la tiene superada y como has aprobado en la mesa anterior no hace falta hacer repesca, que es sobre el tema de la revisión, ¿no? ¿Cómo está siendo el proceso de revisión, en este caso, de las medidas judiciales de las personas con discapacidad? ¿Qué pensáis de los plazos? Y si en el ámbito de la discapacidad intelectual sí que se están teniendo en consideración por los juzgados y el Ministerio Fiscal vuestros informes sociales. Cuando quieras, Óscar. Bueno, primero de todo, eskerrik asko, Álvaro. Es un placer compartir mesa contigo, ya lo sabes. Y, en cualquier caso, también sumarme a los agradecimientos a la Fundación Aequitas por la organización de las jornadas y al Parlamento Vasco por darnos esta oportunidad de estar aquí. Yo, antes de dar respuesta a la pregunta que nos hace, sí quisiera hacer un matiz, que es que desde Gertuan Fundazioa, antes Fundación Tutelar Atzegi, prestamos apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, porque es verdad que la ley se refiere a la discapacidad en general y el matiz es que nosotros nos dedicamos a prestar apoyos a un colectivo muy concreto, ¿vale? Y concreto dentro de las personas con discapacidad intelectual, que en Guipúzcoa giran en torno a 3.000 personas y de las cuales dentro de Gertuan Fundazioa hoy atendemos a 193, o sea que es un grupo, una población pues residual dentro del colectivo en general. Porque hay que recordar que aquí yo pondría en valor la función de las familias, que es quien soportan verdaderamente esta responsabilidad de prestar apoyos a aquellas personas con discapacidad intelectual o desarrollo que requieren de apoyos en el ejercicio de su capacidad jurídica. Me gustaría poner en valor esa labor de las familias. Y luego, en cuanto a ya lo que preguntas, Álvaro, que es un poco la revisión de las medidas, no hay grandes cambios respecto a lo que ha dicho Susana, porque compartimos territorio y un poco la respuesta va en la misma línea, tanto en términos cuantitativos, que hablaba ayer Iñaki, como en términos cualitativos. Yo os voy a dar unos datos que son los correspondientes a nuestra entidad, ¿vale? Nosotros, con fecha 3 de septiembre de 2021, que es cuando entró en vigor la Ley 821, teníamos 146 cargos judiciales a través de una tutela, una curatela, mediante las sentencias de incapacitación, y de esos 146 expedientes, a fecha 31 de diciembre de 2023, se han iniciado la revisión o ya se han revisado 52 expedientes.
De esos 52 expedientes, 30 ya tenemos el auto en el que se ha determinado una curatela representativa en 24 de ellos y una curatela mixta en los 6 restantes. Esto, en porcentajes, viene a decir que no llegamos al 40% del caso de los casos totales en cuanto a la revisión, y que de los que ya se han revisado y tenemos un auto, el 80% de ellos se han convertido en una curatela representativa y el 20% de ellos en una curatela mixta. Y en cuanto a aspectos cualitativos, o si se tiene en cuenta los informes que nosotros elaboramos cuando nos solicita la autoridad judicial, sí que, en la misma línea que comentaba Susana, nosotros hemos elaborado un procedimiento con un modelo de plan de apoyos para trasladar al juzgado y que se hace conjuntamente con la propia persona con discapacidad y con el equipo profesional, y que a partir de ahí lanzamos al juzgado. Y hay que reconocer y hay que poner en valor y en evidencia la importancia de esta mesa camilla que se hablaba ayer en las intervenciones por parte de Rafa y de Torcuato principalmente, donde sí se tiene muy en consideración pues, aquellos informes que son elaborados por, en este caso, las entidades prestadoras de apoyo. Yo tengo que decir que, en la gran mayoría de los casos, no voy a decir que se hace corta pega del informe que nosotros lanzamos, porque también hay pues una entrevista judicial con la propia persona y está el informe del médico forense, pero sí que va muy en la línea de lo que nosotros presentamos en ese informe social. Quizá igual las discrepancias puedan venir en que nosotros normalmente solicitamos una rendición de cuentas anual en esa revisión, y en algunos partidos judiciales nos están trasladando que la revisión de cuentas únicamente quieren que la traslademos al final del periodo en el que se contempla la próxima revisión, es decir, a los 3 o a los 6 años. Nosotros veníamos de una dinámica de presentar siempre rendiciones de cuentas anuales, además entendemos que es bueno para que nos auditen y hagamos bien nuestro trabajo, y es una discrepancia que está habiendo, por entrar en algún matiz. Muy bien. Ahora, como habéis cambiado el orden de los territorios históricos, tengo un cierto caos, pero bueno, un poco conozco a Izaskun, ya vamos a empezar por aquí, por Álava, lo tenemos más claro. Cuéntanos un poco. Bueno, muy brevemente, pero agradecer también la invitación y la oportunidad y la visibilidad que por primera vez se nos da a las entidades prestadoras de apoyos. Muy, muy agradecida. Respecto al proceso de revisión de medidas en la Fundación USOA, como también comenta Óscar, esencialmente estos apoyos que prestamos es a personas que tienen discapacidad intelectual o del desarrollo. A la fecha, y como ha comentado Elena de Beroa, pues están revisados de oficio todas las sentencias anteriores, que esencialmente eran sentencias de tutela y muy poquitas curatelas, y se han realizado todas las entrevistas a las personas. Desde las fundaciones hemos solicitado o acompañado a las personas a solicitar informes médicos pertinentes, y hemos elaborado cada uno de los informes, un poco explicando hasta la fecha qué trabajo, cómo han sido los planes de apoyo con esa persona y su trayectoria vital, y cómo consideramos que pueden ser los siguientes o los nuevos apoyos. En alguna ocasión también, si la persona pues, no está de acuerdo o su propuesta y la nuestra es diferente, lo recogemos también en este informe, aunque luego lo va a expresar y lo va a manifestar en la entrevista. Esto, como también habéis comentado, ha supuesto y sigue suponiendo aún una carga muy importante de trabajo que pues desde las fundaciones vamos asumiendo como buenamente podemos, ¿no? Esto implica explicar a las personas qué es esto, acompañarles, redactar informes, a veces explicar a las familias, a veces en los lugares donde viven, y pues es un extra de trabajo que las compañeras de la entidad pues esencialmente pues están asumiendo. De las 140 personas a las que USOA presta apoyos, solamente de estas 140 hay 5 pendientes de revisión. De estas, las que faltan, 2 están en un juzgado de Asturias, una en Palencia, y luego hay una en un juzgado de Vitoria no especializado y otra en Amurrio, pero bueno, es casuística. Solamente en un caso de todas estas revisiones de sentencias de tutela que os comentaba, quedaron sin efecto las medidas. En el resto, pues han pasado, los nuevos autos son
la mayoría de ellos curatelas representativas, 65 de ellas. 61 son unas curatelas, no sé si podría llamarles mixtas, porque tienen para algunos actos una curatela representativa y asistencial para otros. Hay 8 solamente asistenciales y una medida voluntaria. Desde los juzgados sí que se está teniendo en cuenta estos informes que elaboramos. También quiero destacar que desde las fundaciones hemos intentado evitar las entrevistas, excepto situaciones muy concretas, que las entrevistas no sean personalmente, que se hagan, que la persona acuda al juzgado, que le vean, que hable o no hable, o que sea como es, ¿no? Y que se vean otras formas. Sí que se han tenido en cuenta y también quiero destacar que en Álava tenemos la suerte de comunicarnos de manera fluida y cercana tanto con los juzgados, esencialmente familia, y con la Fiscalía. Entonces, esto es de agradecer y creo que además beneficia de manera muy importante a las personas, aparte de facilitarnos a todas el trabajo. Y, por último, abrevio, Álvaro, más allá de todos estos elementos que son meramente cuantitativos, que decía ayer Iñaki Subijana, los cualitativos, pues sí que creo que podríamos ir mejorando la personalización de los apoyos, pero quiero ser optimista y creo que en las revisiones los iremos ajustando y mejorando. Muchísimas gracias. Estoy viendo, además, por lo que coinciden con las dos mesas, ahora voy a pasar a Vizcaya, pero de momento, si tuviéramos que establecer una competición de revisiones de sentencias, creo que gana Álava por goleada, por lo que parece. Esto me lo puedo permitir, ustedes me perdonarán, porque al fin y al cabo yo luego me voy y nadie me va a pegar, ¿no? Pero creo que es interesante, según está diciendo, porque además los datos de Vizcaya los sé, entonces estoy haciendo una especie de spoiling de cómo va a venir ahora. Pero ya les puedo anticipar ahora cuando queráis vosotros. Bueno, pues egunon, en primer lugar, y agradecer al Parlamento y a la Fundación Equitas la oportunidad de participar en esta jornada, como han comentado todos los compañeros y compañeras de las mesas. Bueno, pues como decías, Álvaro, la verdad es que sí que los datos de Vizcaya, en la línea también de lo que decía Oyer antes, van muy lentos, ¿no? Nosotros actualmente tendremos revisadas o en proceso de revisión la mitad de los trámites que tenemos en la Fundación. Atendemos a 220 personas, pero 194 teníamos en el momento que se cambió la ley. Y no tenemos esperanza de que se pueda llegar a tiempo, ¿no? Pero más allá del número, también es importante, cómo está siendo el proceso de revisión, ¿no? Que sí que ha habido un poco de aprendizaje también, ¿no? Entre todos los actores implicados en el tema, ¿no? Ya que, pues en un principio sí que nuestros informes siguen siendo muy importantes y se tienen en cuenta en un porcentaje muy alto de lo que nosotros proponemos en las medidas, pero había temas muy concretos, pues por ejemplo cuando hablaban en los autos que en las residencias, al estar viviendo en la residencia no necesitaba apoyos para la vida independiente. Nosotros sí consideramos que podía necesitar apoyos para la vida independiente aunque estuviese viviendo en una residencia y pues eso lo han ido modificando en alguno de los autos, ha habido revisiones y en ese sentido sí que ha habido muy buena, sobre todo en juzgados especializados, Bilbao y Baracaldo, donde ha habido muy buena dinámica de conocer nuestra experiencia, valorar lo que se ha comentado antes, que no son personas que aparecen en la vida de las fundaciones, sino que llevan con nosotros, pues igual en el caso de Futuvide, 30 años o 25 años siendo apoyadas, ¿no? Entonces, que tenemos un conocimiento importante. Y en ese sentido sí que se ha ido mejorando en el proceso, ¿no? Y pero de todas maneras, sobre todo en los juzgados no especializados, hay mucha diferencia de criterios y eso dificulta mucho luego la hora de poder actuar y poder ejercer estas medidas de apoyo. Y ahí nos queda trabajo para ver cómo podemos unificar y entender todos y todas lo mismo cuando hablamos de diferentes aspectos, porque pues se puede entender que una curatela asistencial significa una cosa en un ámbito concreto, pero igual en un ámbito económico. Lo vamos a hablar más en concreto más adelante, pero significa diferente para una entidad financiera que para otra entidad, ¿no? Entonces, es muy relevante que queramos decir lo mismo, con las mismas palabras, ¿no? Porque a veces las palabras tienen muchos significados, ¿no? En ese sentido, es importante.
Oyer, no sé si quieres añadir algo más. Como datos hemos visto, por si hubiera alguna diferencia que tengáis entre las personas con temas de salud mental o con discapacidad intelectual. A ver, bueno, suscribir lo que se ha dicho, pero sí que destacar el juzgado de Guernica. Es verdad que los informes sociales que presentamos nosotros en el juzgado son muy importantes, aparte de lo que aleguemos, aparte de los abogados que van a las revisiones en el juzgado. El juzgado 3 de Guernica, por ejemplo, a la hora de revisar las sentencias antiguas, pues sí que hemos conseguido que nombre guardador de hecho al centro residencial para el ámbito personal y médico, y a Gaikuntza pues la parte económica con una curatela representativa. Bueno, unos autos mixtos que llamamos nosotros. O sea, que podemos hacer publicidad del juzgado número 3 de Guernica como un juzgado que está funcionando bien. Al hilo de esto que estamos hablando, de las resoluciones judiciales, un tema muy importante que viene recogido expresamente en la ley, que para nosotros en el trabajo diario con las personas con discapacidad intelectual es esencial, es la cuestión de la accesibilidad cognitiva. Están los juzgados remitiendo las citaciones, los autos, las comunicaciones en general en lectura fácil. Se están adaptando los procedimientos, como dice la ley, que deberían adaptarse para personas con discapacidad intelectual. Queda claro en estos autos también para las propias entidades y para las personas con discapacidad intelectual cuál es el alcance, la responsabilidad de las resoluciones judiciales. Vamos a intentar condensarlo porque da para un libro, pero si podemos resumirlo un poquito sí que nos parece una parte muy interesante. Bueno, yo volvería al principio también cuando he dicho que nosotros prestamos apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y esto es importante porque la propia definición de discapacidad intelectual viene a determinar que el grado de autonomía de una persona con discapacidad intelectual, en este caso, viene determinada evidentemente por su capacidad intelectual, pero también por el grado de adaptación al entorno. Entonces, este es un punto clave. Ahí es donde podemos incidir, es en la adaptación del entorno y además la ley lo exige. Las personas con discapacidad intelectual o desarrollo necesitan tiempo para ser entendidas y tiempo para entender, tiempo para ser comprendidas y tiempo para comprender. Y esto, bueno, pues a día de hoy de momento no lo tenemos. ¿Qué está pasando con los autos? ¿Qué está pasando con los escritos que llegan desde el juzgado? Pues que no está en lectura fácil. La lectura fácil tiene una técnica compleja, que no es fácil, pero es que tampoco están llegando en lectura comprensible. Yo creo que aquí tenemos un reto importante, todos, los agentes jurídicos, nosotros mismos, los agentes sociales. Yo creo que este es un reto que además es una exigencia por parte de la ley, que la estamos incumpliendo. Desde la Fundación nos está tocando en muchas situaciones ser traductores de esos escritos que nos llegan. Al final siempre nos toca juntarnos con la persona y explicar. Y en algunos casos nos tienen que explicar a nosotros. Yo no soy jurista, yo tengo que llamar al asesor jurídico. Oye, Álvaro, Igor, explícame qué me está diciendo esta providencia, esta diligencia, este auto, porque no termino de entenderlo muy bien. Entonces, yo creo que esto es en beneficio de todos, no única y exclusivamente de las personas con discapacidad. Yo creo que este esfuerzo debemos hacerlo entre todos. Ayer decía en la ponencia Almudena, la barrera no está en la persona, sino en el entorno, y esto lo resume. Esto viene a decir lo que estoy planteando, ¿vale? Entonces, no está llegando en lenguaje sencillo, ni mucho menos en un lenguaje con lectura fácil. Y luego, en cuanto al alcance de nuestras responsabilidades, bueno, sí que nosotros hemos evidenciado un avance porque ya se están haciendo trajes a medida, ya se está estableciendo autos en los que se establece la extensión y la limitación de los actos para que la persona requiere de apoyos, y la propia ley, en el artículo 299, si no me equivoco, recoge la responsabilidad de los daños causados a otros por parte de la propia persona con discapacidad. Entonces, bueno, de alguna manera, las entidades prestadoras de apoyo pues nos hemos relajado un poco en este sentido, pero somos conscientes de que también somos responsables subsidiariamente. Menos mal que no eres jurista. Citas ahí la ley, pero está bien. Gracias. Izaskun, ¿cómo lo veis? Un par de ideas, totalmente de acuerdo con Óscar. Bueno, pues la ley sí que recoge reformas que igual son menos profundas, pero bueno, desde luego igualmente interesantes. Y bueno, ayer se mencionaba el artículo 7 bis, ¿no?, de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y Enjuiciamiento Civil. Entonces, pues dos ideas centrales. Por un lado, reivindicar la figura del facilitador como un profesional
que garantice la comunicación eficaz durante todas las fases de los procedimientos judiciales, como una persona neutral y que no habla en nombre de la persona con discapacidad ni del sistema de justicia, que no influye en las decisiones y que es garante de este buen funcionamiento de la comunicación entre todas las partes. Más allá de las DT5, que son un poco lo que está eclipsando, ¿no?, la conversación, las personas con discapacidad a las que prestamos apoyos a veces son víctimas, son investigadas, denunciadas, denunciantes, son testigos, que se nos olvida a veces. Y bueno, no podemos equivocarnos cuando acompañamos desde las entidades prestadoras de apoyos a una persona al juzgado, no quita para que, aparte, necesite una figura de facilitador o un intérprete de lengua de signos o lo que fuere. Como alguien dijo ayer, hay personas que necesitan más apoyos, menos, pero son ciudadanas de pleno derecho y es nuestra obligación, ¿no? Y, por otro lado, bueno, la obligación de los tribunales de emplear lenguaje comprensivo y adaptado y, sobre todo, los derechos a los ajustes de procedimiento para personas con discapacidad que tampoco, bueno, que hasta la fecha pues tampoco estamos solicitando y, bueno, nos están teniendo en cuenta. Y, de momento, tampoco hemos recibido resoluciones judiciales en lectura fácil. Bueno, todo esto sí que es verdad, para cerrar también con optimismo, en el plan estratégico, ¿no?, de acceso a la justicia para las personas con discapacidad del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco. Y, bueno, es una estrategia que se irá implementando hasta el 2028 y en la que confío mucho. Muy bien. Hoy vuelvo a aprovechar el puente para cuñas publicitarias. Hay un punto muy importante que en el tema de accesibilidad lo hemos podido comprobar, y a lo que está diciendo Izaskun, que siempre ponemos a la persona con discapacidad desde el punto de vista de víctima, pero nos encontramos con situaciones a veces que es el agresor o es la persona que ha cometido el delito y tiene una dificultad también y una serie de derechos, ¿no? Lo dejo aquí, aprovechando esto que va a venir en el plan estratégico del Gobierno vasco, pues del Parlamento, pues vamos a… porque tienen el mismo derecho desde otro punto de vista y también tendría que ser accesible esa parte, ¿no? El tema penal es muy complicado, no nos vamos a meter, porque yo me caliento y enseguida voy, pero ahí no nos vamos a meter. Miquel, vamos a escuchar… Sí. La opinión vuestra. Bueno, la ventaja de intervenir detrás de Óscar y de Izaskun es que, bueno, yo me adhiero a todo lo que dicen ellos dos porque es exactamente igual en nuestro territorio. No están adaptadas los autos a un lenguaje comprensible ni para personas con discapacidad intelectual y desarrollo ni para personas que no somos letrados, ¿no? Y es verdad que si alguna citación ha llegado en un lenguaje un poco más fácil, ¿no?, en cuanto a la hora que tienes que ir a acudir, para qué vas, ahí sí que ha habido un esfuerzo. Pero, bueno, no, nuestro trabajo de traductores, como decía Óscar, bueno, está dentro también del modelo, ¿no? El modelo que también ha hablado antes José Ángel, ¿no? Al final es un modelo muy cercano a la persona y, por lo tanto, nosotros contamos con que tenemos que ser ese puente para que las personas que atendemos pues entiendan lo que va a ocurrir y podamos anticiparles un poco lo que va a ocurrir, ¿no? Y en esa línea, no esa línea, pero sí, con un papel importante, me parece que lo que decía Izaskun del facilitador es una figura que hay que desarrollar, ¿no? Porque bueno, va a ser ese profesional que al final, bueno, de una manera independiente va a poder acompañar a estas personas en un proceso que tiene muchas implicaciones en su vida, ¿no? Y que, bueno, pues que te pongan una persona o una entidad como curadora es algo muy importante y tienes que ser muy consciente y conocedor de qué vas a tener, qué derechos y qué obligaciones y qué situación te va a ocurrir después de que salgas del juzgado, ¿no? Y no es una tontería. Entonces, el que las personas sepan lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir y qué consecuencias tiene es muy, muy importante. Ayer, desde el punto de vista vuestro, además es que hay mucha gente con mucha casuística. Este tema de la accesibilidad sí que es complicado y tampoco sabemos, bueno, en general nosotros desde luego recursos no tenemos, nos faltan y lo hemos venido hablando todo el rato desde el punto de vista de entidad pública. Comparto lo que se ha dicho hasta ahora, es verdad que los juzgados sí que están enviando poco a poco resoluciones en lectura fácil. Otra cosa es lo que entendamos como lectura fácil, porque yo, siendo jurista también, muchas veces me cuesta entender lo que se pone.
Pero bueno, tenemos que ir avanzando en esa vía, ir trabajando y mejorando las resoluciones en lectura fácil. Y el tema del facilitador, lo estábamos comentando ayer Aitor y yo, importantísimo en el juzgado la figura del facilitador. Y las nuevas resoluciones, pues las nuevas resoluciones sí que están llegando ya hechos a medida a cada uno de los casos. Y pues bueno, es prueba y error, pues tendremos que ir mejorando poco a poco las resoluciones que vayan llegando. Bien, pues no vamos mal. ¿Quieres matizar? Matiza. Cuando hablamos de las personas con discapacidad intelectual del desarrollo, hay personas, porque cada caso es diferente, pero hay personas que no saben leer ni escribir tampoco, ¿eh? Y hay personas que son personas que por su condición tienen grandes necesidades de apoyo y es difícil determinar pues los apoyos que va a requerir esa persona y hay que tirar de su itinerario vital o de preguntar a aquellas personas que más le conocen, ¿no? Y aquí también tenemos un reto en la adaptación de los procesos, ¿no? Ayer se hablaba de escuchar también a las familias. Vuelvo a poner en valor a las familias, sobre todo en aquellos casos en los que hay una persona con grandes necesidades de apoyo o hay una persona que no tiene capacidad de comunicarse. Podemos hablar de personas con parálisis cerebral, podemos hablar de personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo, podemos hablar también de personas del espectro autista que también tienen dificultades a la hora de acceder a un espacio abierto donde vas a compartir con muchas personas. Aquí hay un representante de la Asociación Gautena que trabaja para personas del espectro autista que nos podría dar muchas más nociones de esto, ¿no? Pero yo quiero poner en valor que yo creo que tenemos un reto importante no solo en los autos, no solo en los escritos, sino también en el propio procedimiento como tal y con aquellas personas que más lo necesitan y más difícil tienen el expresarse y el comunicarse. Perfecto, el matiz. Dime, Oyer. ¿Se han abierto las hostilidades? Un caso en concreto, por ejemplo, del tema del... Sí, ahora. Pues un caso en concreto de que tenemos o estamos teniendo habitualmente. A ver, tenemos una persona usuaria, una persona con discapacidad intelectual, persona sorda y además ciega. Imaginaros la manera de comunicarse con esa persona, hacerle entender todo el procedimiento, hacerle entender el auto o la resolución judicial. Claro, el tema de facilitador, pues ayuda muchísimo en todos estos procedimientos. Claro, no es solamente una persona con discapacidad, se le añade que es sorda y además que no ve, no puede leer el auto o la resolución judicial. Pues entonces pues es complicado en esas situaciones pues hacerle entender. Sin duda son situaciones muy complicadas, ¿no? Que al final pues es lo que constituye el día a día de las cosas, del trabajo que tenemos. No sé si hay algún representante de entidades bancarias por aquí. Si hay de entidades bancarias, que no se haga notar, porque ahora vamos a hablar un poquito de los bancos. Con mucho cariño y con mucha discreción, pero es que uno de los mayores problemas con los que nos encontramos las entidades, a las que se han asignado responsabilidades de representación o asistencia, tiene que ver precisamente con las entidades bancarias. De una manera muy sucinta, porque esto volveríamos a poder escribir un libro, comentar un poco los problemas más habituales que nos estamos encontrando y si están facilitando o no la operativa con los cambios de las resoluciones, con el tema de la guardia de hecho, las casuísticas que os puedan transmitir las familias y ponerlo un poco en valor para que se vea también que hay una dificultad, incluso aunque esté muy claro que la representación se atribuye a cuestiones patrimoniales o económicas. Cuando quieras, Óscar. Sí, bueno, yo lo que decía, con cariño a los agentes bancarios. Sí que es una pelea histórica con las entidades bancarias por parte de las entidades y ahora, sobre todo, por parte de las familias cuando hay una guarda de hecho. Nosotros principalmente no hemos encontrado grandes cambios porque la gran mayoría de los autos que están llegando son curatelas representativas en el ámbito económico patrimonial y aquellas curatelas mixtas establecen una representación para actos de carácter económico y patrimonial. Y en este sentido, desde la banca no nos están poniendo mayores complejidades.
¿vale? O mayores complicaciones, por decirlo más claro. Sí que nos están llegando por parte de las familias dificultades a la hora de intervenir con la banca, sobre todo cuando hay una guarda de hecho. Hay un desconocimiento total por parte de los agentes bancarios respecto a la ley y la aplicación práctica de la ley. Y luego ya se suma sus aplicativos y sus, ¿cómo los llaman? Tengo que hablar con la asesoría jurídica, que nadie sabe quién es, nadie es capaz de hablar con ellos ni dónde están. Pero existe. Pero debe existir. Existe. Entonces, sí que es verdad que aquí la mayor complejidad viene determinada por esa interlocución de las familias que tienen una guarda de hecho, van al banco, intentan operar y se están encontrando con verdaderas dificultades. Y aquí nosotros somos muy cautos y sí que tenemos una preocupación importante compartida con las familias porque hay una inseguridad a la hora de operar y hay que tener en cuenta que dentro del colectivo de las personas con discapacidad está el del colectivo de las personas con discapacidad intelectual. El desarrollo, vuelvo a insistir en lo mismo, pero es que las personas con discapacidad intelectual y desarrollo en muchos casos presentan un alto grado de vulnerabilidad. Nos hemos encontrado con muchos casos de abusos económicos irreversibles. Esto es una realidad. Esperemos que no siga siendo así, pero hay que poner las salvaguardas oportunas y los mecanismos necesarios, tanto desde la banca como desde los operadores jurídicos, para intentar que estos abusos pues no vuelvan a ocurrir. Sí que es verdad que está habiendo avances y es digno de valorar el trabajo que se está haciendo desde la Fiscalía con el Banco de España, que se están tomando medidas que esperemos que sean prácticas y, sobre todo, efectivas, pero todavía en el día a día las familias no lo están viendo. Yo creo que nos tenemos que dar un poco más de tiempo para ver si verdaderamente esto está siendo eficaz. Muy bien. Existen los servicios jurídicos de los bancos. La asesoría jurídica existe, pero no conozco a nadie que se haya podido sentar. Izaskun. Bueno, esencialmente, como decía Óscar, en cuestiones económicas no suelen nombrar curadores, nombran a la Fundación como curador representativo y ahí no solemos encontrarnos tantos problemas, dentro de que no somos sus clientes favoritos, así nos lo dicen abiertamente, pero sí que nos los encontramos cuando se nos nombra curadores asistenciales para estas cuestiones de administración de bienes. De los 140 a los que se presta apoyo, personas a las que se presta apoyo en USOA, 8 son asistenciales para cuestiones económicas. Aquí es donde nos hemos encontrado las mayores dificultades, porque las entidades bancarias bloquean igualmente todas las cuentas de las personas y sus accesos a la banca online, a que vayan presencialmente, a todo. Ellos en los servicios jurídicos no discriminan y dicen, no, es que aquí o puede o no puede. Entonces, ahí sí que hemos tenido que solicitar un SOS a la Fiscalía. Bueno, entonces, pues ya desde allí incoan preprocesales, contactan con la entidad y en estos casos sí que su sistema les ha permitido hacer algo finalmente y entonces, bueno, aparecemos como gestores de información y sí que con acceso solamente para consulta y sí que la persona puede manejar sus cuentas, que es un poco el planteamiento que inicialmente nos… Sí, bueno, es casi la anécdota más. Miquel, bueno, ¿qué pasa en Futuride? Bueno, nosotros sí tenemos bastantes dificultades. La verdad es que bueno, tenemos bastantes curatelas asistenciales en el ámbito económico y nos dificulta mucho, sobre todo porque, como antes también he comentado, no hay una unificación de criterios, ¿no? Entonces, nos pasa cosas tan curiosas como que una entidad financiera en un territorio, la misma entidad en otro territorio, actúe de manera distinta ante una curatela asistencial o una curatela representativa. Y entonces, bueno, pues eso ya te descoloca cómo actuar, ¿no? Cómo defender los derechos de las personas. Y nos ponen muchísimas pegas y muchísimas dificultades para poder ejercer nuestras medidas de apoyo en ámbito tan importante como es el ámbito económico, ¿no? Hemos trabajado junto con la Fundación SOM de Cataluña en hacer un informe detallado de las barreras y de los problemas que estamos teniendo en el entorno de las entidades bancarias con el apoyo del IBER. Y lo estamos presentando a esa asesoría jurídica ficticia que no hemos conseguido hablar con ellos nunca, pero bueno, queremos llegar a sentarnos en una mesa para poner caso por caso qué es lo que está ocurriendo en este colectivo, ¿no? Porque más allá de que no seamos asistenciales o representativos, hay una barrera también digital importante, ¿no? Porque, claro, todo es online, todo es tarjeta, pero una tarjeta puede ser
pues un arma de doble filo o una barrera importantísima, ¿no? No te atiendo en la oficina, tienes que ir a un horario que yo estoy trabajando. Bueno, son muchas dificultades que no están en las entidades financieras adaptadas para esta situación, ¿no? Más allá de que los aplicativos, obviamente, están totalmente desfasados, hablan de incapaces por todas partes, te tienen que poner el kit de incapaz, luego te lo quitan, te lo pongo, te pongo la tarjeta, no te la voy. Bueno, en esta oficina te doy tarjeta, en esta otra oficina no te doy tarjeta. Tenemos casos como una persona con una curatela asistencial que se ha comprado una casa y ha ido al notario a comprarse la casa sin ningún problema, no puede tener Bizum. No, capacidad para tener Bizum no tiene, pero sí para comprarse una casa. Y no lo podemos entender, ¿no? O personas que pueden optar a un préstamo hipotecario con todas las características y con todas las condiciones que cualquier ciudadano podría, pero como tiene discapacidad y si imagínate que no paga y tengo que desahuciarle, entonces eso es un efecto reputacional para la entidad financiera muy perjudicial, no te doy el préstamo. Entonces no tengo acceso a la vivienda. Entonces, bueno, son problemas muy graves que en el ámbito económico tienen un impacto muy, muy importante y que hay que sentarse. O sea, hay que sentarse a hablar con las entidades financieras y nosotros desde Futuvide estamos totalmente predispuestos a sentarnos con quien haga falta, intentar llegar a unificar criterios en este ámbito porque a partir de la gestión económica de las personas y de la vida de las personas, todo lo demás tiene mucha relación, ¿no? Entonces, nos parece que es muy importante que esta adaptación a la ley en este ámbito sea urgente. O sea, no podemos esperar a que las entidades financieras se adapten. Somos un cliente, como decía Izaskun, no muy apetecible, no tenemos grandes patrimonios, no damos muchos seguros, no tenemos un montón de productos alrededor de la cuenta y, claro, todo eso pues, nos hace menos interesantes, ¿no? El movimiento de personas mayores, igual, jubilados y tal, pues pensionistas tenían igual más fuerza. Nosotros no tenemos esa fuerza y nos encontramos con que, bueno, ya lo haremos, pero no tienen ninguna prisa. Y las personas necesitan las soluciones ya, porque las tarjetas, la vida, todo funciona desde ya, no desde que una entidad financiera decida que es el momento de sentarse a hablar de estos asuntos, ¿no? Entonces, bueno, el informe está aquí, lo compartimos y estamos muy, muy interesados en trabajar en este asunto. A lo mejor Oyer sí ha tenido ocasión, como entidad pública, de sentarse con los servicios de asesoría jurídica bancaria. Si es así, puede ser una maravillosa sorpresa. Es verdad que cuando vas con el sello de la Diputación Foral de Vizcaya te abren las puertas. Pero esto es lo que queríamos escuchar. Es verdad. Yo les pongo cara a los de la asesoría jurídica de Kutxabank, el resto de las entidades bancarias desconozco, ¿vale? Tampoco quiero enfadar a las entidades bancarias, que tengo hipoteca con una de ellas, ¿vale? Pero os cuento. Pues a mí me dan miedo las asesorías jurídicas de las entidades bancarias. Miquel decía que hay criterios diferentes entre los territorios históricos, es que hay criterios diferentes entre oficinas de la misma localidad también, ¿vale? En este tema, imprescindible la formación a las entidades bancarias también y al personal que trabaja en las entidades bancarias. Desconocen absolutamente la legislación que entró en vigor en el año 2021. Y he visto algunas de las cartas que han enviado los propios tutelados, no voy a decir el nombre de la entidad bancaria, pero que dan un poco de miedo. Una de las cartas de una entidad bancaria muy famosa a nivel estatal. Te recordamos que en el caso de no aportar la documentación que acredite la revisión una vez concluido el plazo estipulado, que va a concluir el 4 de septiembre de este mismo año, tus facultades de representación vencerán y la operativa de la persona representada puede quedar inactiva como cliente. No sé quién está en asesoría jurídica en esta entidad bancaria, pero uno que ha estudiado Derecho va a ser que no. Esperemos que este tema se solucione a nivel estatal. Sí que hay una mesa a nivel estatal con Fiscalía, entidades bancarias. Bueno, esperemos que este tema se solucione, pero hemos tenido recientemente, en el mes de noviembre del 23, un caso con otra entidad bancaria que no es donde caducó el plazo de revisión de un año, donde se establecía en el auto, y esa entidad bancaria me quita a mí de la cuenta corriente de la persona bajo las medidas de apoyo automáticamente, sin consultármelo, y además no le deja operar tampoco a la persona con esas medidas de apoyo. Solicitamos al juzgado que dictó el auto judicial, que era el 14 de Bilbao, Patricia, y gracias a ella le envió un requerimiento expreso a la entidad bancaria
indicando lo siguiente: se acuerda requerir con carácter urgente a la entidad bancaria X para que de inmediato proceda a dar cumplimiento a la resolución judicial dictado por ese mismo juzgado que designa a Gaikuntza curador asistencial conforme a lo determinado en la misma resolución, hasta el momento en que tenga lugar la revisión de la medida por resolución judicial firme, ya que en otro caso claramente se estaría obstaculizando y entorpeciendo la acción de la justicia con las consecuencias legales inherentes a la misma. Pero claro, esto es mes de noviembre, el día 23 de noviembre del año 2023. Todavía estamos así. Han transcurrido ya varios años desde que entró en vigor la nueva ley. Y aparte de lo que decía Miquel, una persona con unas medidas de apoyo judiciales no puede tener ni Bizum, ni acceso a la banca online, en tarjeta bancaria. Bueno, con las dificultades, porque es verdad que las entidades bancarias también no están preparados informáticamente a la nueva realidad legislativa. El otro día estuve reunido, es que casualidad, con una entidad bancaria. Claro, no es posible. Esa persona me estaba preguntando a ver si en las curatelas asistenciales debemos de funcionar de la misma manera que con las curatelas representativas. Le dije, no. En las curatelas asistenciales, si le quieres vender un producto financiero a esa persona o esa persona acude a esa entidad bancaria solicitando información respecto a un producto financiero, le tienes que explicar, lo tiene que entender, tiene que firmar el documento y en su caso yo ya acudiré a revisar lo que se está llevando a cabo y ya firmaré yo también el documento. Pero a mí no me tienes que informar de ese producto financiero ni me tienes que explicar a mí, se lo tienes que explicar a tu cliente, que el cliente no soy yo, es el curatelado. Bueno, falta formación para los trabajadores de las entidades bancarias. Aquí, por romper una lanza y un mensaje positivo, me consta que la Fiscalía está haciendo un trabajo estupendo, encabezado por María José Segarra. De hecho, creo que fue cuando estuvimos la última vez en Donosti, que ya justo en ese momento había un acuerdo y se está trabajando. O sea que no estamos en situación de desamparo, pero es verdad que, igual que la ley está tardando en calar, pues bueno, todos estos procedimientos al final lo único que llevamos es 2 o 3 años, ¿no? Entonces, la idea es que mejoren. Para terminar, con la idea de hacerlo muy brevemente y luego establecer un pequeño coloquio, hay un tema muy complicado que está teniendo un impacto tremendo en las personas con discapacidad anteriormente incapacitadas y en las familias. ¿Qué está ocurriendo con la equiparación anterior al 65% de discapacidad que había con las sentencias y con todo lo que tiene que ver con las pensiones no contributivas? O sea, esta situación creo que ayer se ha tocado. Además está Rafa aquí, que es abanderado de la causa, pero sí desde el punto de vista interno, o sea, lo que estáis percibiendo desde las entidades, las familias que llegan o incluso cómo se traduce a nivel práctico. Vayamos rápido, lo voy a intentar, ¿vale? Porque este es que es un tema que le damos especial y vital importancia porque está afectando directamente a las personas y está afectando directamente a las familias. Rafa ya lo puso ayer sobre la mesa de manera muy explícita y nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de personas, de casos concretos. Y yo voy a poner un ejemplo práctico de una persona que es un chico que se llama Aritz, un chico que vive en Zarauz y que hasta los 18 años de edad estuvo tutelado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Al cumplir la mayoría de edad, él reconocía que requería de apoyos tanto asistenciales como representativos en diferentes ámbitos de su vida. Se inició el procedimiento judicial correspondiente y en noviembre de 2021 se determinó una curatela mixta, en el que había una representación para, sobre todo, actos económico-patrimoniales y una asistencia para otros actos. Este chico, mientras estuvo con la Diputación, tenía todas sus necesidades económicas bien cubiertas. Es decir, cuando iba al partido de fútbol de no sé dónde, cuando iba al viaje con la cuadrilla, cuando iba a hacer compras, cuando iba a comprar medicación, la Diputación le cubría todo e incluso le generaba un ahorro porque le daba una paga mensual. Él cumple la mayoría de edad, deja de tener ingresos, empieza en un proceso de formación en un centro especial de empleo, pero está en una situación precaria económicamente. Y en ese momento tenía reconocida una discapacidad del 53%. Iniciamos el procedimiento, como os he dicho, y en noviembre de 2021 se dicta una curatela mixta y en aquel momento la Seguridad Social
pues no tenía tampoco muy claro cómo iba a actuar con este asunto de la equiparación al 65%, hasta que en un determinado momento considera que van a poder equipararlo para aquellas personas, que es la circular que ahora manejamos, con aquellas personas que tienen una curatela representativa para todos los actos jurídicos, ¿vale? Aritz, durante todo este tiempo, es una persona que se ha quedado en una situación precaria económicamente. No ha podido cubrir sus necesidades personales. Bueno, gracias a que la Fundación le ha podido echar una mano con determinados gastos que ha ido teniendo, pues ha ido ir cubriendo esa situación. Pero es una de esas derivadas, unos efectos colaterales que tiene la aplicación práctica de la nueva ley, que está generando una situación pues muy dificultosa para las personas con discapacidad en este caso. Si atendiésemos a la equiparación y tal como lo entendía la Seguridad Social con la legislación anterior, pues esto no hubiese sucedido. Entonces, yo creo que aquí tenemos que, de manera urgente, de la misma manera que con la banca, tenemos que actuar en este sentido con la Seguridad Social para el acceso a esas prestaciones con aquellas personas que tienen, en este caso, unas medidas de apoyo judiciales, pues que se equipare y que se establezca ya un criterio determinado que nosotros entendemos que debería ser cuando una persona tiene una curatela, pues que se pueda equiparar al 65%. De la misma manera que con las familias, pues también se está generando con aquellas revisiones cuando había una patria potestad prorrogada y podían acceder a la prestación familiar y ahora se convierte en una guarda de hecho, desaparece y ya no tienen acceso a esas prestaciones. Izaskun, incluso aquí, añadiendo, porque estamos hablando de las medidas judiciales, pero habría otro melón perfectamente importante, que es el tema con las medidas voluntarias. Porque si las medidas voluntarias son las que la ley dice que tienen que entenderse como prioritarias y responden a necesidades importantes de apoyo, aunque sean voluntarias y estén perfectamente descritas, ¿qué ocurre en ese vacío? Que si van por la vía notarial, entonces se quedan sin prestaciones. Por el hecho de ir a un notario en vez de ir a un juez, pues estamos llevando a la gente a una parte que no está prevista inicialmente por la ley, ¿no? Esta es otra de las... Permítanme que meta esta cuña de moderador, que ya prometo callarme, que si no, además, me pico muy tiempo. Sí, sí, no sé, pero este es el punto, ¿no? Que, quizás... Sí, bueno. Además de acabar ahí el oxímoron, ¿no?, de la representación plena para todos los actos jurídicos. Pero bueno, aparte de esto, aunque no representa a las familias, tiene también estos efectos colaterales que solemos decir en el impuesto sobre la renta de personas físicas, en el reconocimiento de familia numerosa y, aunque como fundaciones no nos afecta directamente, pues tiene también otro tipo de consecuencias. No me enrollo. Álvaro. Muchas gracias. Miquel. Bueno, un poco más que añadir a lo que ya han comentado. Sí, ¿no? Poco más que añadir a lo que ya se ha comentado, ¿no? Es verdad que a veces nos orientan, pues la renta de garantía de ingresos puede ser otra vía de ingresos, ¿no?, para personas sin recursos, pero si viven en un entorno residencial tampoco tienen acceso a ese tipo de renta, ¿no? Entonces, nos encontramos, como dice Óscar, personas que no tienen ningún ingreso. O sea, viven en una residencia 24 horas, no pueden tomarse un café, no pueden coger autobús. O sea, es cero ingresos, así no se puede vivir. O sea, las necesidades de desarrollo humano pues necesitan un mínimo de recursos, ¿no? Entonces, estos daños colaterales no se pueden solucionar dentro de 5 o 10 años, se tienen que solucionar ya, porque las personas necesitan ya vivir. O sea, no puede decirle, no te preocupes que esto lo estamos mirando los listos y dentro de unos añitos te vamos a solucionar esto, vamos a hacer una normativa que va a aceptar. No, ya, pero es que igual dentro de unos años ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, hay que ser más conscientes. Por último, ayer... Pues la verdad, como entidad pública nos preocupa mucho esta situación. Estamos hablando de lo básico, estamos hablando de comer, estamos hablando de que algunas personas van a perder los 300, 400 euros que les sostenía para lo básico. Yo quiero agradecer a la labor de Valeria y al Grupo Vasco en el Congreso, porque gracias a ellos en el mes de marzo se dictó un Real Decreto que equiparaba a las curatelas representativas al 65% de discapacidad, con lo que ello conlleva, ¿vale? Pero sí, la pregunta es, ¿qué hacemos con las curatelas asistenciales? Que se supone que con las revisiones la curatela representativa va a ser la excepción de la excepción. ¿Qué ocurre con las curatelas asistenciales y qué ocurre con las guardas de hecho? Además de los poderes que se supone que la ley pues premia
Este Real Decreto se hizo mediante Real Decreto, finalizó la legislatura, se debería de haber llevado a cabo a través de un proyecto de ley, pero ahora lo que nos obliga es a cambiar la Ley General de la Seguridad Social. Hay que hacerlo cuanto antes, porque ya os he trasladado que estamos hablando de lo básico y de la comida y del sustento básico de las personas. Esperemos que, seguir trabajando y esperemos que cuanto antes podamos llegar a un acuerdo o modificar esa Ley General de la Seguridad Social, que es urgentísimo. Fenomenal. Pues esta es una mesa estupenda. Yo estoy encantado y tienen que permitirme que de vez en cuando salte un poco porque estoy como muy vinculado. Creo que han quedado claros, y si no, es culpa mía, los mensajes que queríamos transmitir. Y sí que me gustaría, aparte de agradecerles a estas 4 personas y a las 3 que estabais antes todo el trabajo y el esfuerzo que habéis hecho para preparar esto, que me consta, pues sí podemos establecer un pequeño turno de preguntas, hacer 2 o 3 preguntas de las personas que estáis aquí, tanto para las personas que están en este momento en mesa como las personas que estáis abajo. No sé si es mejor que os pongáis al lado de José Ángel, porque así os tiene todo el mundo localizado, si no, o José Ángel allí, vamos, es que yo creo que desde ahí os ven más, por si alguna persona de las que está en la sala pues quiere haceros alguna pregunta. Sin más, de verdad que os agradezco mucho a los que estáis aquí. Gracias. A ver, tengo 2. Primero Almudena. Si os podéis presentar, yo os lo agradezco. Le cedo el turno a Andrés. Andrés, tú primero. Andrés. Coge el micro, Andrés. Sí que en la medida de lo posible nos presentamos y decimos a quién le dirigimos la pregunta. Andrés Urrutia, soy notario en Bilbao. A la hora de hablar de la accesibilidad voy a introducir un elemento, una pequeña astilla. Se ha hablado de que no sabe leer, se ha hablado de que no sabe escribir, se ha hablado de que hay que respetar su entorno y mi pregunta es, ¿en qué lengua? Porque que yo sepa, nosotros tenemos 2 aquí y hay entornos en los que probablemente para acceder a esa persona vamos a necesitar la otra, esa que anda por ahí. El facilitador, se ha contemplado que esa figura del facilitador tenga en cuenta también esa realidad multilingüe. Ya no hablo solo de castellano y euskera, hablo de castellano, euskera y otras cuantas lenguas que se hablan entre nosotros y en las que hay situaciones familiares con personas que tienen esta discapacidad y con las que hay que comunicarse. Ya no se trata solo de lectura fácil, se trata de que, ¿qué se va a hacer? ¿Una traducción de la lectura fácil sin más? ¿Se va a adaptar? Estoy pensando en cualquier entorno familiar, por lo más evidente del territorio euskaldun, en la que tenemos además una oficialidad de la lengua. ¿Se está trabajando en eso? Es mi pregunta. Yo creo que no. Yo al menos no tengo conocimiento de ese tema, pero es un tema que a mí personalmente me ha tocado y que creo que le tocará a mucha gente que asiste o que está asistida por vuestras fundaciones o vuestras organizaciones, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa. En Álava, salvo yo de Aramayona, será más difícil. Pero bueno, como astilla lo introduzco, porque además teniendo en cuenta que aquí tenemos al representante de una entidad que efectivamente realiza esa tutela desde una perspectiva pública, me imagino que de alguna forma lo contemplarán. No sé, pregunto. Se anima. O por alusiones, ¿no? Por alusiones, oye. Ya me ha puesto en compromiso, pero bueno, en principio, siendo Diputación Foral de Vizcaya, pues es verdad que tenemos trabajadores con conocimiento en ambos idiomas, tanto el castellano como el euskera. Y yo, siendo del Equitio también, una sensibilidad especial respecto al euskera. Y tenemos un montón de usuarios también que viven al 100% en un ámbito euskaldun. Su lengua materna es el euskera y se comunican muchísimo mejor en euskera que en castellano. Por lo tanto, nosotros como entidad pública tenemos trabajadores con conocimiento de euskera. ¿Estás traductor en castellano? Pues... Pregunto, es un poco por chinchar, las cosas como son. Sí. Es un poco por chinchar, pero realmente es que este tipo de cosas que parecen muy tontas, luego en la realidad, en la casuística, en el día a día,
en el día a día, resultan barreras absolutamente infranqueables y resultan además todavía más discriminatorias para esa persona discapacitada. Y vuelvo a decir, pues complicado traducir un auto judicial en castellano que muchas veces tendremos que tomar nota de esto. Sí. ¿No? A ver, oye, René, Óscar. Sencillo porque solicitas un traductor y previsión de, porque la mayoría de las comparecencias a las que nosotros acudimos en Guipúzcoa son en castellano. Otra cosa es que pueda haber alguna persona que donde se sienta cómodo es en euskera y tú solicitas un traductor, de la manera que si hay alguna persona que necesita lengua de signos, lo solicitas y va. Me resulta más complejo con sistemas alternativos de comunicación. Y esto le corresponde a la Administración de Justicia, no nos corresponde a las entidades. Ya lo sé. Estoy de acuerdo con Oyer en que, evidentemente, en las entidades somos muy sensibles con todo y con esto también. Pero es que, claro, pero es que fíjate, vosotros habláis de facilitador. En realidad lo que se está haciendo ahí es una intermediación cultural y lingüística. En esa intermediación, cuando efectivamente uno de los dos extremos del núcleo de comunicacional es una persona que tiene ese tipo de dificultades, hay que ser especialmente sensible y adaptarte especialmente a su situación. Y uno de los elementos fundamentales de esa adaptación es precisamente la lengua, es decir, el instrumento del que te vales, el instrumento de comunicación del que te vales para comunicar con ello o con ella. Entonces ahí yo creo que tenemos un vacío que algún día la Administración de Justicia, por supuesto, la Administración de Justicia ahora está en otras cosas. Pero aparte de la Administración de Justicia, yo creo que no es solo traducir. Si ya un auto es complicado, no es solo traducir, es traducir, adaptar y ponerlo. No quiero monopolizar el debate. No, verás, si es que es antes y ahora mismo preguntas a Almudena, es que lo que estaba diciendo Óscar no es que en este momento la traducción es incluso del lenguaje jurídico al común, ya no de castellano euskera, pero la figura del facilitador es muy amplia. Entonces, por naturaleza, el facilitador lo que tiene que hacer es adaptar cualquier circunstancia de la persona, pero es la misma figura. O sea, no es una cosa u otra o al revés, sino que dentro de esa, lo que pasa es que hay que desarrollarlo y viene, muy relacionado con el tema de Administración de Justicia. Tengo que, Almudena, muy bueno, corto. rapidísimo. En el plan estratégico seguro que viene detallado y tenemos posibilidad de verlo. No obstante, un facilitador nunca es ni tiene que ser un traductor. Claro. Entonces, por un lado, puede haber un traductor, puede haber sistemas alternativos de la comunicación, SAC, lo que fuere, y una figura de facilitador que no es de parte de la persona con discapacidad, sino el facilitador de la comunicación en el proceso, incluso en el ambiente notarial podría darse. Sí. O tres. O las que hagan falta, que ese es el tema. Si la persona puede ir acompañada de alguien de su confianza. ¿Me puedes poner hasta tres? Bueno, todas no te... Seguimos ahí. Nos da tiempo a una o dos más. Entonces tengo allí, Almudena, y allá arriba, y tenemos que cerrar, ¿vale? Sí, porque hay que terminar a y media. Lógicamente la comunicación tiene que ser global y adaptada a la persona. Si es una persona que habla euskera, pues tendrá que hacerse en euskera, es que si no, no tiene sentido, ¿no? Dejemos aparte el lenguaje táctil y todo lo demás y los alternativos y aumentativos que son más complicados. Yo iba por el tema de los daños colaterales, que también se trataron en la mesa que tuvimos en el Senado. Sabéis que hemos puesto en marcha entre todos nosotros la Alianza Apoyo y Autonomía, Plena, CERMI, ONCE y todas las entidades nacionales con esa idea de conseguir que por fin se queden sin efecto esos daños colaterales de los que parece que no se han dado cuenta, pero se los hemos puesto en la mesa desde el minuto 1. No puede el legislador ser contrario a la propia ley que acaba de aprobar y a la propia convención, diciendo que o curatela representativa plena para todo, que es contra el EGEM, porque no puede dictarse una curatela representativa para todo, porque no lo permite el propio Código Civil, para poder optar a una prestación social. Es absolutamente inverosímil. O sea, no puede el ámbito de la administración pública exigir una cosa y el legislador poner otra conforme a lo que dice la Convención. Se cargan las medidas voluntarias, se carga la guarda de hecho, se carga la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque en cuanto afecta a mi bolsillo, yo ya no tengo autonomía de la voluntad. Estamos hablando de las cosas de comer, aparte también de los efectos fiscales,
que tampoco los hemos hablado. Está el ámbito de las pensiones y el ámbito de las deducciones a cargo, que si tengo una medida voluntaria o una guarda de hecho que es conforme a la Convención, me voy a quedar sin ello. O sea, o el legislador arregla esto, como hay propuestas por parte de la Alianza y por parte del SERMI, desvinculándolos de la medida de apoyo y centrándonos en otro tema, porque si no nos estamos cargando la Convención, y si lo hacen así, para esto no necesitamos ley 821. Soy muy clara, ¿eh? Muchas gracias. A ver, arriba teníamos una pregunta. Buenos días, soy Antonio Martínez de Beroa, de aquí de Vitoria. Yo más que una pregunta quiero hacer una reflexión. Yo oigo hablar mucho de los deseos, de escuchar los deseos de la gente y de las personas y tal, ¿no? Y a mí eso me pone bastante nervioso, ¿no? Porque estamos hablando siempre de las personas discapacitadas, pero es que entre las personas normales tampoco tenemos muy claro lo que queremos. Y al hilo de lo que decía Susana, que cuando hablamos con los tutelados a ver qué es lo que quieren, me asusta mucho, ¿no? Porque es muy difícil. O sea, tú le pones un micrófono a la gente y dice lo que no quiere decir. Y a veces lo que no interpretamos es lo que nos dicen y qué es lo que nos quieren decir con lo que nos dicen. Con lo cual me parece que las cosas se complican bastante. Entonces, a mí me parece que basarlo todo en la voluntad de la gente me da miedo. Me da miedo porque las personas que estamos con tutelados, a veces no sé si estamos a la altura de las circunstancias. No sé si me explico. Quiero decir que cuando uno está hablando con un niño y le pregunta qué es lo que quiere comer, la distancia se ve, ¿no? Se ve que tú eres mayor que el niño y tal, ¿no? Pero, sin embargo, cuando tú estás hablando con una persona discapaz, hay una diferencia notable, ¿no? Y, sin embargo, en el espíritu de la ley y todo el mundo estamos hablando como si estuviéramos a la altura. O sea, me viene a la cabeza lo de que el ladrón se cree que todos son de su condición, ¿no? Entonces me asusta bastante, me queda esa reflexión, no es una cuestión, no es una pregunta, me quedo con la reflexión hasta qué punto somos capaces de que esa persona obtenga lo mejor para ella. Y cómo somos capaces de hablar con ella y llegar a ese punto de encuentro, ¿no? No quedarnos solamente con lo que el deseo que la persona quiere. Muchas gracias. A usted. Quizá alguna de las personas que habéis intervenido antes, que hemos tocado este tema, pues porque como estáis ahí, que hemos hablado del tema de las dificultades de voluntad, deseos y preferencias, pues escuchando esta reflexión, ¿queréis aportar alguna cosa más o todo dicho y solucionado? Vale, pues les tengo que dar las gracias especialmente por habernos acogido y a mí en concreto, que me he sentido casi mejor que en mi casa. Entonces, quiero que sepan que estoy muy orgulloso de haber podido participar en esta mesa, estoy muy orgulloso de todas las personas con las que he compartido y, además, de lo que me queda por compartir, porque seguramente nos vamos a seguir viendo. Nada más por nuestra parte. Espero que les haya gustado la mesa y espero que sigan apoyando estas iniciativas y sobre todo en todo lo que ha salido del desarrollo de la Ley 821, que es muy importante, y no nos quitemos de la cabeza que es una cuestión fundamentalmente de derechos humanos. Y esto es una realidad que ahora ya con la ley es muy tangible. Muchas gracias por su participación aquí.